Una de las falacias de Vox es la integración. Ellos confunden la integración con la asimilación. ¿Cuál es la integración? La integración es un proceso social donde dos grupos o más eh, interactúan y conviven entre sí mismos bajo unas normas, pero que cada uno conserva su identidad, su lengua, su religión, su acento, sus costumbres. Esta es la integración. Ahora, el problema de España es que los que nos integran son los de Vox. Primero, porque confunden, no saben qué son los procesos. Y segundo, porque ellos son los que infringen las normas a nivel grupal. A nivel grupal, porque la cacería que se han hecho en Torre Pacheco, por ejemplo, esto es una denuncia, es un delito que infringe las normas de la convivencia, porque hay leyes. España tiene leyes penales, tiene leyes laborales, tiene leyes de tráfico, tiene todo tipo de leyes. Estas son las leyes que hay que respetar, son las normas que recogen a todo el mundo. Pero a nivel de la integración, nadie tiene que perder su identidad o perder su lengua o perder sus costumbres o asimilarse para los otros. La integración es un proceso bidireccional donde la gente se mezcla conservando sus propias identidades. La asimilación, a lo mejor hay ellos que confunden porque hay varios más procesos, hay segregación, hay varios más. Pero si hablamos de lo que ellos quieren es asimilar a la gente de otros países. Por ejemplo, a los marroquíes, mejor que quieren que pierdan su lengua, que no hablen más el marroquí o el árabe, que pierdan su religión, que no tienen derecho a tener sus mezquitas o a ser musulmanes. Esto es puro fanatismo e intolerancia. Está masacrada o está disfrazada en tipo de integración, porque es asimilar lo que hizo Franco, por ejemplo, con los gitanos, quitándole su lengua romaní o persiguiendo a las lenguas autóctonas de España, las otras lenguas, haciendo un país homogéneo donde todo el mundo se parece. Es una dictadura que solamente hacen los más acérrimos, intolerantes, fanáticos y del mundo. Esto lo hemos visto, por ejemplo, después de la caída de España o cuando el califato de Granada terminó, donde empezaron a perseguir a moriscos y a judíos y a expulsarlos porque no han querido que otra gente tenga sus derechos, mientras bajo el dominio musulmán todo el mundo tenía sus derechos, se conservaban las iglesias, los cristianos tenían derecho a ser cristianos y los judíos tenían derecho a ser judíos, había normas, había impuestos que pagaban musulmanes, cristianos, por ejemplo, y judíos, como el jizya, no pagaban los musulmanes, pero los musulmanes pagaban el zakat, que muchas veces son más caras, es más cara que el jizya. O sea, imagínate que estás en un país que te discrimina positivamente, haciendo que la mayoría pague o lo que controlan paguen más impuestos. Y el zakat hay diferentes tipos de zakat. Hay una que pagan todo el mundo, incluso los pobres musulmanes, aquel entonces pagan el fin de Ramadán. Pero en el Islam, cuando tienes oro, tienes dinero, tienes ganado, tienes terreno, tienes cualquier cosa, tienes que pagar un porcentaje anualmente que son dinero o impuesto religioso que aquel entonces financiaba las arcas del Estado y con esto se financiaba la seguridad, se financiaba la educación, se financiaba la carretera, se financiaba las obras públicas y se financiaba todo. Y ellos a veces te dicen, no, no, es que los cristianos estaban perseguidos y los judíos porque pagaban el jizya. El jizya es algo, nada, es poco dinero comparado con lo que pagaban los musulmanes, pero tenían todos sus propios derechos, tenían que, ¿sabe? Participaban tenían representación, que esto ahora los musulmanes no tienen en España actual, incluso en el Parlamento. Es muy difícil encontrar musulmanes en administración pública, en policía, en la televisión, en los canales. Muy difícil, cosa que
no es idónea o apropiada de un Estado del siglo XXI. Y como hemos dicho, los que no se integran son los de Vox. No se integran porque no respetan las normas. Hay un país que tiene normas y que ellos quieren tomar las medidas con su mano. Por ejemplo, cuando un individuo que pertenece a una comunidad comete un crimen, que esto pasa en todas las comunidades, en todos los países, todos los grupos, hay individuos criminales que hacen cosas, estos individuos representan a sí mismos y la fuerza de la ley tiene que caerse sobre sí mismos. O sea, que un marroquí no me representa a mí cuando comete un crimen, siempre hay, o cuando infringe, cuando pasa la luz roja en la carretera, hay una ley de tráfico, hay cosas así que tienen que caer sobre él. Un español no representa a un español en este sentido. Y además tenemos que saber que los marroquíes son la comunidad que más se integra en España. A nivel de los matrimonios mixtos, son los que más tienen o se casan con gente de todas las comunidades, con los gitanos, con los subsaharianos, con los latinos, con la gente de Europa del Este, con los españoles. No tienen ningún problema en mezclarse en este sentido. Son gente que no se cierra en guetos, que siempre, así hay comunidades, como hay comunidades de ingleses en Torremolino, en Alaureno, en partes de España o de alemanes en Mallorca. Esto está bien, también son redes sociales donde se agrupa la gente, pero no te encierras totalmente, te segregas, a no ser que otras personas te quieren segregar como lo que está haciendo Vox. Además de todo el asedio y de toda la discriminación que ejercen esta gente, los marroquíes siguen intentando adaptarse e integrarse lo mejor posible y lo hacen lo mejor posible y se mezclan, se casan, se conviven, trabajan con todo tipo de gente. Pues esta la integración. En próximos vídeos, de vez en cuando voy a hacer vídeos sobre las falacias de Vox, porque son muy interesantes lo que ellos pretenden o dicen y hay que a veces rebatar o eh, dar un argumento en contra de ellas. Esta es mi opinión. ¿Ustedes qué piensan? Muchas gracias.